¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto compartir con ustedes este espacio de información útil en este último día del año 2024. Información útil para tratar de tener más elementos que nos permitan comprender con mayor claridad qué es lo que sucede en nuestro entorno. Fue una combinación tóxica que llevó al hundimiento a los principales partidos de oposición en el 2024. Tres dirigentes partidistas que cargaron sobre sus hombros un enorme desprestigio, incapaces de articular una estrategia electoral eficiente y sin una propuesta de gobierno consistente, sólida y atractiva para los ciudadanos. 6 años bastaron, entre 2018 y 2024, para que se desmoronaran el PRI en manos de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido con el apodo de Alito, el PAN bajo el mando de Marco Cortés Mendoza y el PRD a quien Jesús Zambrano Grijalva llevó a la pérdida del registro. Tres partidos que se les desmoronaron en las manos a dirigentes que se rodearon de camarillas cómplices y de favoritos para controlar las estructuras de sus partidos en el país y también las principales postulaciones a cargos de elección popular, particularmente las que implicaban menos riesgo y menos trabajo por la vía de la representación proporcional. Los tres dirigentes partidistas se postularon para llegar al Senado de la República por la vía plurinominal, es decir, inscritos en sus listas nacionales de candidatos, las que ellos mismos elaboraron, pero solo Moreno Cárdenas y Cortés Mendoza llegaron a la Cámara Alta, pues Jesús Zambrano Grijalva desapareció junto con su partido, que perdió el registro en el 2024. Otro rasgo característico de PRI, PAN y PRD en los años recientes fue su falta de trabajo para aumentar y fortalecer sus militancias, que se fueron diluyendo paulatinamente por la migración permanente de sus simpatizantes. En el caso del tricolor, una amplia legión de sus militantes se fue a Morena. En el caso del Partido Acción Nacional, el destino de sus militantes fue casi de manera natural el partido Movimiento Ciudadano. Y la mayoría de quienes dejaron el Partido del Sol Azteca encontraron refugio con sus viejos amigos que ahora están en las filas del partido Morena, donde hay mucho espacio para aquellos que finalmente se redimieron de estar en el PRD y decidieron regresar a las filas de Morena, donde están la mayoría de sus viejos amigos. Alejandro Moreno Cárdenas ha sido el personaje más pernicioso y destructivo en la historia del Partido Revolucionario Institucional y será, seguramente, quien termine por sepultarlo, si logra su propósito de quedarse en la presidencia del tricolor 8 años más, hasta el 2032, tiempo suficiente para hundir la nave tricolor en las profundidades del abismo.
Hasta la fecha, durante su gestión, del 2019 al 2024, su partido ha perdido 11 gubernaturas y ha sido factor determinante para que por lo menos 4.956.874 militantes, el 77.83% de la membresía priista, haya abandonado las filas del Partido Revolucionario Institucional durante los más recientes 5 años. Este es un ejemplo clarísimo de una destructividad muy tenaz. Tan solo en los más recientes 3 años, desde septiembre del 2020 a agosto del 2023, el Partido Revolucionario Institucional tuvo un fuerte desplome en su padrón de militantes, al perder 653.272 afiliados, que le representaron una merma solo en este periodo de 3 años del 31.63%, la más grande de las mermas que padecieron las 7 organizaciones políticas nacionales que tenían registro validado por el Instituto Nacional Electoral hasta ese momento en que se hace la validación del padrón de militantes en agosto del 2023. Del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI, fundado el 4 de marzo de 1929, hace 95 años, impulsado por el presidente Plutarco Elías Calles, solo quedan las cenizas, la nostalgia y la vergüenza. El general Lázaro Cárdenas del Río, el mejor presidente de la época post-revolucionaria, fue quien en 1938 rebautizó a ese Partido Nacional Revolucionario como Partido de la Revolución Mexicana, hasta que finalmente en 1946, durante el régimen de Manuel Ávila Camacho, ese partido se transformó en el actual Partido Revolucionario Institucional. En esta fase terminal del PRI hay mucho de poético y de profundamente irónico, pues cargará hasta el día de su desaparición con el estigma de haberse aliado en las elecciones presidenciales del 2024 con su enemigo histórico, el PAN, partido que fue fundado en 1939 como un instrumento de la reacción, de la contrarrevolución que se opuso y combatió con tenacidad algunas de las propuestas sociales más avanzadas del régimen del general Lázaro Cárdenas. Es decir, ese amaciato antinatural que Alito Moreno propició del PRI con el PAN es algo que va incluso en contra de sus orígenes y en contra de su historia. Y muchas de las cosas que van en contra de la naturaleza terminan por extinguirse, como muy probablemente le sucederá al PRI en 1 o 2 elecciones más donde finalmente podría desfondarse y en algún momento incluso hasta perder el registro. Pero hacia allá van los tiempos y las circunstancias. Vamos a ver la diapositiva número 8. En esta diapositiva número 8 observaremos cuáles fueron las 11 gubernaturas que perdió el PRI de Alejandro Moreno. Vamos a ver cuáles fueron los peores años del PRI y también vamos a ver cuánta influencia política y de gobierno perdió el Partido Revolucionario Institucional entre agosto del 2019 y julio del 2024. Vea usted en esta tabla, por ejemplo, que el año del 2021 fue terrible para el PRI, para este PRI de Alejandro Moreno. En el 2021 el PRI perdió la gubernatura de Guerrero, perdió también la gubernatura de Sinaloa, la de Sonora, la de Zacatecas, la de Tlaxcala, la de Campeche, la de Colima y la de San Luis Potosí. Estamos hablando que solamente en el año 2021 el PRI perdió 8 gubernaturas. Después,
En el 2022 siguió la racha de la debacle priista. ¿Por qué? Pues porque en el 2022 el PRI perdió Oaxaca y también perdió el estado de Hidalgo. Y si a usted le parece que hasta este punto las pérdidas del PRI fueron muy cuantiosas, porque ya estamos hablando de 10 gubernaturas que perdió, 8 en el 2021 y 2 más en el 2022. Pero en la última fila, en la parte inferior, donde aparece el número 11, vemos que en el 2023 el Partido Revolucionario Institucional perdió la joya de la corona. Perdió la gubernatura del Estado de México, en donde Delfina Gómez Álvarez relevó a Alfredo del Mazo Maza. Esta derrota fue finalmente la derrota más significativa y seguramente la más dolorosa para el PRI, para los priistas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque el Estado de México es la entidad que tiene más población en toda la República. Usted lo ve en la última fila. El Estado de México tiene, de acuerdo con el último censo nacional de población, tiene 16.992.418 habitantes, es decir, es la entidad más poblada de todo el país. Pero al mismo tiempo, es la entidad que tiene más votantes potenciales. La lista nominal de electores hasta el jueves 12 de diciembre del 2024 nos dice que el Estado de México tendría en este momento 13.014.668 votantes potenciales. Pero, fíjese usted, además de que es el estado más poblado de la República y además de que es el estado con más votantes potenciales de todo el país, hay otro dato que es muy significativo en el Estado de México. Es también la entidad federativa que tiene el presupuesto de egresos más grande de todo el país. Es decir, el presupuesto de egresos del Estado de México es superior incluso al presupuesto de egresos de la Ciudad de México, de estados tan fuertes como Nuevo León o como Jalisco. ¿Y eso qué significa? Bueno, algo que en la política todo mundo sabe y que además es elementalísimo. En los tiempos de vacas flacas del PRI, sobre todo cuando estuvo en la gubernatura Vicente Fox del 2000 al 2006 y Felipe Calderón del 2006 al 2012, muchos de los comités estatales priistas en la República recibían apoyo económico y subsidios del gobierno del Estado de México. De alguna forma, ese apoyo que el gobierno del Estado de México, que en su momento encabezó Peña Nieto, ese apoyo que le dio a muchos comités estatales priistas, fue lo que determinó también que finalmente Enrique Peña Nieto fuera el candidato presidencial del PRI en los comicios del 2012. Entonces, la derrota del PRI en el Estado de México no solamente significó la pérdida de una influencia muy importante en un segmento muy grande de población, sino también, además de la influencia que podría tener en el número mayor de votantes que cualquier otra entidad de la República, también le significó perder la nómina más jugosa de todos los estados del país y también el presupuesto de egresos más grande que puede tener cualquier entidad de la República. Y haciendo un balance de las pérdidas que Alejandro Moreno tuvo entre agosto del 2019 y julio del 2024, podemos llegar a la conclusión, como lo vemos en la parte inferior de la tabla, que el PRI dejó de gobernar, fíjese usted, el PRI dejó de gobernar al perder estas 11 gubernaturas, dejó de gobernar a 41 millones de habitantes del país. Es decir, dejó de gobernar al 32.66% de los habitantes de toda la República. Y usted sabe que eso significa una influencia directa sobre la gente. Y también, al perder estas 11 entidades federativas, el PRI dejó de tener influencia político-electoral sobre 31 millones de personas. 31 millones de personas que tienen credencial de elector y que podrían ir a las urnas. Todo esto explica
por qué el derrumbe del PRI fue tan pronunciado en este proceso del 2019 al 2024 y por qué parece encaminado inevitablemente a la desaparición, porque sabemos que el PRI solamente se quedó hasta el momento con dos gubernaturas, la gubernatura del estado de Durango y la gubernatura de Coahuila, que no son tampoco así como muy condescendientes con la dirigencia nacional priista y que no parecen tampoco muy beligerantes en contra del gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo. Esta gráfica que vemos, la diapositiva número 8, es la que mejor ilustra la debacle del PRI en los últimos años. Bueno, mientras tanto, en la acera de enfrente, la historia de Marco Cortés Mendoza es una suma de catástrofes. Cuando llegó a la presidencia del PAN en noviembre del 2018, su partido tenía 11 gubernaturas. En los recientes 6 años, el PAN perdió 7 gubernaturas. Perdió Puebla, Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas, Durango y en el 2024 se le fue Yucatán. Solo conserva hasta el momento el PAN las gubernaturas de Aguascalientes, de Guanajuato, de Querétaro y Chihuahua. La más relevante es Aguascalientes en este momento. Aguascalientes porque fue el único estado donde el PAN ganó en la contienda presidencial. Aguascalientes le dio el triunfo a Xóchitl Gálvez Ruiz y fue el único estado donde Xóchitl pudo ganar porque en las restantes 31 entidades del país ganó Claudia Sheinbaum Pardo. Guanajuato es muy importante porque ahí en ese estado, el Partido Acción Nacional está gobernando desde hace 3 décadas. Y cuando concluya la actual gubernatura de Guanajuato, cumplirá 39 años en el gobierno de esa entidad. Bien, entonces el PAN solo conserva Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Chihuahua, pero en el periodo de Marco Cortés perdió 7 gubernaturas. La historia es la siguiente. En 2017, el Partido Acción Nacional presumía una membresía oficial registrada ante el Instituto Nacional Electoral de 378,838 afiliados. Y para agosto del 2023, sus militantes formales ya solo eran 277,675. En ese periodo, del 17 al 23, hubo una pérdida de 101,163 militantes, una caída del 26,70%. En el caso del PAN, hay situaciones verdaderamente ridículas. Por ejemplo, el hecho de que en un estado como Tabasco, por ejemplo, en Tabasco oficialmente, el PAN solamente tiene 603 militantes. 603 militantes. Es decir, un derrumbe verdaderamente impresionante. Vamos ahora a la diapositiva número 11, porque en esta diapositiva número 11 vemos también la caída del Partido Acción Nacional en 7 de 11 gubernaturas solamente en el periodo que corresponde al periodo en que Marco Cortés Mendoza fue presidente de ese partido, entre noviembre del 2018 y julio del 2024. Vea usted, en el año 2019, en el 2019, el PAN perdió la gubernatura de Puebla. Usted recordará que por desgracia la panista Marta Erika Alonso Hidalgo, que había ganado los comicios de 2018, en diciembre de ese mismo año falleció en un accidente en el desplome de un helicóptero. Bueno, la sustituyó Miguel Barbosa Huerta, quien ganó las elecciones extraordinarias en Puebla en el 2019. Pero Miguel Barbosa Huerta murió de muerte natural por una enfermedad en el 2022 y terminó el periodo Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien fue relevado en el 2024 por Alejandro Armenta Mier. Apenas en diciembre lo relevó Alejandro Armenta Mier. Ese estado de Puebla lo perdió el PAN en el 2019, ya durante el periodo de Marco Cortés. Después, en Baja California, también
Jaime Bonilla Valdés ganó la gubernatura en el 2019 y lo relevó en el 2021 Marina del Pilar Ávila Olmedo, también del partido Morena. En Baja California Sur, Víctor Castro Cosío relevó a Carlos Mendoza Davis, también en la gubernatura, al ganar los comicios del 2021 el candidato de Morena. También en el 2021, Miguel Ángel Sánchez Navarro ganó la gubernatura de Nayarit para relevar al panista Antonio Echevarría García. Otra derrota en el 2021. En el 2021, el Partido Acción Nacional perdió Baja California Sur y el estado de Nayarit. Y en el 2022 tuvo otras dos derrotas muy dolorosas. En el 2022, Américo Villarreal Anaya ganó la gubernatura en el estado de Tamaulipas para relevar al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un hombre polémico contra quien hay acusaciones muy serias de corrupción y de manejo indebido de recursos públicos. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue gobernador del 2016 al 2022, cuando Américo Villarreal Anaya, de Morena, ganó la gubernatura. En el mismo 2022, el Partido Acción Nacional perdió la gubernatura que estaba en manos de José Rosa Saizpuro en el estado de Durango, José Rosa Saizpuro, y lo relevó el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Eso fue en el 2022. Y la más dolorosa de las derrotas recientes que sufrió el PAN fue la caída de su candidato en el estado de Yucatán, porque ahí en Yucatán el morenista Joaquín Jesús Díaz Mena ganó la gubernatura en el 2024 para relevar a Mauricio Vila Dosal. Mauricio Vila Dosal es actualmente senador de la República por el Partido Acción Nacional. Pero un dato que es muy significativo es que prácticamente durante los 6 años, del 2018 al 2024, que fue el periodo de Mauricio Vila, estuvo casi en todos los años calificado como el mejor gobernador de toda la República. Sin embargo, el PAN, en lugar de aprovechar la fortaleza que podía tener un ex gobernador como Mauricio Vila, en lugar de haberlo promovido para un cargo importante de elección popular, lo incluyó en su lista nacional de candidatos al Senado. Y bueno, Mauricio Vila llegó al Senado, pero Joaquín Jesús Díaz Mena, de Morena, le arrebató al PAN la gubernatura en el estado de Yucatán en el 2024. Y ahí lo ve usted claramente en la diapositiva número 11. Las 7 gubernaturas que perdió el PAN en la administración de Marco Cortés Mendoza. Fueron 7 derrotas muy importantes y muy trascendentes que dejaron al PAN solamente con las gubernaturas de Aguascalientes, de Guanajuato, de Querétaro y de Chihuahua. Y habrá que ver cómo le va en los próximos procesos electorales al Partido Acción Nacional, que se ve muy frágil hacia el futuro. Una historia permanente de permanentes derrotas, una historia de permanentes derrotas es la que enfrentó el Partido de la Revolución Democrática desde el 2018 hasta su desaparición en el 2024. Usted sabe que el PRD fue fundado en 1989 como un partido de izquierda. El PRD experimentó entre 2015 y 2021 una metamorfosis profunda que lo llevó a convertirse en un partido socialdemócrata, es decir, dejó de ser de izquierda, dejó de ser declarativamente de izquierda para convertirse en un partido socialdemócrata. Ese cambio de doctrina y de postulados, claro que lo desdibujaron entre muchos de sus simpatizantes hasta perder su identidad y terminar aliado con la derecha, representada por el PAN y por el PRI. Es decir, ese bloque de oposición que estaba determinado por las ideas de la derecha panista, fue donde terminó refugiado el
Partido de la Revolución Democrática, que surge después de la batalla electoral de 1988, cuando el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se enfrentó a Carlos Salinas de Gortari en una contienda que históricamente está calificada como fraudulenta para beneficiar a Carlos Salinas de Gortari. Después de esa contienda de 1988, surge en 1989 el Partido de la Revolución Democrática, un partido que heredó incluso el registro del viejo e histórico Partido Comunista Mexicano. Cuando Jesús Zambrano Grijalva asumió su cargo como presidente nacional del PRD, esto fue el 29 de agosto del 2020, el Partido del Sol Azteca ya había perdido la emblemática jefatura de gobierno de la Ciudad de México en los comicios del domingo 1 de julio del 2018. Y en esa misma contienda, el PRD había sufrido duras derrotas en la disputa de las gubernaturas de Tabasco y Morelos. Las dos gubernaturas que le quedaban, Michoacán y Quintana Roo, finalmente las perdió el PRD en el año 2021. Heredero del registro del histórico Partido Comunista Mexicano, el PRD, convertido en un partido de izquierda socialdemócrata, terminará su historia más cerca de la doctrina social cristiana del PAN y de la posición de centro izquierda que presume representar el PRI, lejos de las corrientes ideológicas que le dieron origen. En agosto del 2017, el PRD tenía oficialmente registrados ante el Instituto Nacional Electoral 5.254.778 afiliados. En tan solo 6 años, en agosto del 2023, la membresía del PRD se había reducido a 999.249 militantes, una caída del 80.98%, culpas que también se cargan en la cuenta de Jesús Zambrano Grijalva. Vemos la diapositiva número 15. En esta diapositiva número 15 vemos claramente también cómo se fue derrumbando el PRD. Usted ve en esta diapositiva que el PRD perdió 4 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México entre el 2018 y el 2024. Vemos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo gobernó del 2018 al 2024 y fue relevada en el 2024 por Clara Marina Brugada Molina. Luego, en el estado de Tabasco, en el 2018, Adán Augusto López Hernández ganó la gubernatura, pero en el 2021 fue invitado por López Obrador para ocupar la Secretaría de Gobernación y entró como suplente en la gubernatura de Tabasco Carlos Manuel Merino Campos. Finalmente, en los comicios de junio pasado, ganó la gubernatura Javier May Rodríguez y lo relevó en ese cargo. En el estado de Morelos, usted recordará que Cuauhtémoc Blanco Bravo ganó la gubernatura para la coalición morenista y estuvo gobernando, por decirlo así, entre el 2018 y el 2024. Y en los comicios de junio pasado, lo relevó, ganó la gubernatura Margarita González Arabia, quien llegó postulada por Morena. En el caso del estado de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo fue relevado por el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, quien ganó la gubernatura en el 2021. Y en el caso de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, quien ganó la gubernatura de Quintana Roo en el 2022, relevó al perredista Carlos Joaquín González, quien estuvo en el poder del 2016 al 2022. El PRD, incluyendo la Ciudad de México, llegó a gobernar a 20.190.893 mexicanos, es decir, el 16.02% de la población total del país, y llegó a tener influencia
en 16 millones de potenciales votantes que representarían en este momento el 16,72% de la población de toda la República. Pero esa historia ya se acabó. La muerte largamente anunciada del PRD se concretó en el 2024. En los comicios intermedios del 2021, cuando se votó en todo el país para la renovación de la Cámara de Diputados de la Federación, el Partido del Sol Azteca obtuvo el 3,64% de la votación nacional para conservar su registro, superando con menos de un punto el piso mínimo exigido por la ley del 3%. Sin embargo, 3 años después, en los comicios del 2024, no alcanzó el 3% de la votación en alguna de las tres elecciones que se llevaron a cabo el domingo 2 de junio. Tuvo 1,86% en la contienda presidencial, 2,27% en la disputa para senadores y 2,43% en los comicios para diputados federales. Y hasta ahí llegó la historia del PRD. Finalmente, en los comicios presidenciales del 2024, estos tres partidos integrados en la Alianza Fuerza y Corazón por México respaldaron a la candidata presidencial Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que fue derrotada ampliamente por la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que llegó postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. El futuro para esta oposición en los comicios del 2027 se ve muy sombrío. Van rumbo a la extinción, pues la mayoría del pueblo ya los abandonó. Y con esto terminamos hoy puntos y comas y también el año. Y les deseo que tengan un venturoso 2025 con mucha salud, con mucha felicidad y con el amor de las personas que estén más cerca de su corazón. Buenas noches, gracias y descansen.